El hombre que estaba detrás de mí en la fila del supermercado se acercó tanto que pude oler su loción de afeitar antes de escuchar su voz. «Señora, esta noche su marido va a llegar a casa con un pastel», me dijo, como si comentara el clima. «Cuando eso pase, no lo felicite. Pregúntele de dónde sacó el dinero para pagarlo». Me quedé con la tarjeta del banco a medio camino hacia el lector sin poder moverme. Cuando me di la vuelta para pedirle una explicación, el hombre ya no estaba. Solo quedaba su carrito, abandonado entre las cajas, con un paquete de café y nada más. Antes de seguir, quiero saludar a quienes me acompañan hoy. ¿Desde dónde nos escuchan esta noche? Me encanta saber quién está del otro lado, así que si pueden, cuéntenme desde qué ciudad me siguen. Ahora sí, continúo con lo que pasó esa semana, porque las siguientes horas cambiaron todo lo que yo creía saber sobre mi propio matrimonio. Me llamo Elena, y en ese momento llevaba 31 años casada con Rodrigo. Habíamos comprado la casa nueva apenas 3 días antes. No era una mansión ni nada que llamara la atención en el barrio, pero para nosotros representaba algo enorme, el final de 2 décadas viviendo en un departamento alquilado y el comienzo de algo que sentíamos como nuestro, con jardín, con un cuarto extra para cuando vinieran los nietos, con una cocina que yo misma había diseñado hasta el último detalle. La habíamos comprado con una parte de la herencia que me dejó mi padre y con un crédito que Rodrigo insistió en solicitar a su nombre, para no gastar de golpe todos tus ahorros, según sus palabras. El día de la inauguración, unos amigos y algunos vecinos nuevos vinieron a conocer la casa. Hubo comida sencilla, música baja, risas hasta tarde. Rodrigo brindó por los próximos 30 años juntos y todos aplaudieron. Yo lo miré esa noche y pensé que, después de tantos años, todavía podía sorprenderme con esa capacidad suya de hacer que cualquier reunión se sintiera cálida. Nunca imaginé que 3 días después un desconocido me advertiría sobre él en la fila de un supermercado. Volví a casa esa tarde con las bolsas de la compra y con la frase del hombre repitiéndose en mi cabeza como un eco molesto. Dejé las bolsas sobre la mesada, saqué el teléfono y volví a guardarlo sin llamar a nadie. Me serví un vaso de agua que no tomé. Repasé mentalmente lo que había escuchado. Un pastel, una pregunta sobre el dinero, una advertencia sin amenaza directa. Podía ser una broma de mal gusto, una confusión con otra persona, incluso una estrategia de algún vendedor extraño buscando asustarme para venderme algo después. Decidí no decirle nada a Rodrigo, al menos no todavía. Quería observar primero. Esa misma tarde, mientras guardaba las compras, escuché el auto de Rodrigo entrar al garaje más temprano de lo habitual. Entró silbando, con una carpeta bajo el brazo que dejó boca abajo sobre el mueble del recibidor, algo que él nunca hacía. Siempre dejaba sus papeles a la vista, sobre la mesa del comedor, y solía comentarme de qué se trataban, aunque yo no le prestara demasiada atención. Esa tarde no dijo nada sobre la carpeta. Me abrazó, preguntó qué había para cenar, y se metió a bañarse silbando la misma canción de siempre. Nos conocimos 34 años atrás, cuando yo trabajaba en un estudio de decoración de interiores y él llevaba la contabilidad de una ferretería vecina. Nos casamos 2 años después, tuvimos 2 hijos que ya vivían por su cuenta y con el paso del tiempo yo había logrado independizarme profesionalmente, primero como empleada y después con mi propio pequeño estudio que administraba con cierto orgullo. Rodrigo, por su parte, había dejado la contabilidad para asociarse con un amigo en una empresa constructora mediana, dedicada a remodelaciones y pequeñas obras residenciales. Durante años el negocio había ido bien, lo suficiente como para mantenernos cómodos, aunque nunca hablábamos demasiado de números. Esa era quizás la primera grieta que ahora, mirando hacia atrás, puedo reconocer. Yo administraba mi dinero, él administraba el suyo, y ambos evitábamos mezclar demasiado esos mundos. En los últimos meses había notado pequeños cambios que en su momento no me habían preocupado demasiado. Rodrigo llegaba tarde algunas noches sin avisar. Dejaba sonar el teléfono 2 o 3 veces antes de atenderlo, y cuando lo hacía se alejaba a otra habitación. Una vez lo escuché decir, «No puedo hablar ahora, estoy en casa», y colgar de inmediato, sin dar más explicaciones cuando le pregunté quién era. También estaba el tema de la empresa. Rodrigo mencionaba de vez en cuando que el negocio estaba pasando por un mal momento, pero siempre lo decía de paso, como algo sin importancia,
y cambiaba de tema enseguida. Cuando yo insistía en preguntar más, él sonreía y decía que no quería aburrirme con números. Yo, que administraba mi propio estudio con cuentas claras y ordenadas, dejaba pasar esas respuestas porque confiaba en que, si algo fuera realmente grave, él me lo diría. Esa noche, después de la advertencia del desconocido, cené con Rodrigo sin mencionar nada de lo ocurrido. Lo observé con más atención de la habitual. Noté que revisaba el teléfono varias veces durante la cena, que dejaba enfriar la sopa sin tocarla, que evitaba mirarme directamente cuando yo le preguntaba cómo había estado su día. Nada de eso probaba nada, pero yo ya no podía dejar de fijarme en esos detalles. A la mañana siguiente llamé a mi hermana Carmen. Ella vivía a menos de media hora de mi casa y siempre había sido la persona con la que yo compartía mis dudas más difíciles, desde que éramos jóvenes. Le conté lo que había pasado en el supermercado, esperando que se riera y me dijera que probablemente era un malentendido. En cambio, se quedó callado un momento y después me dijo algo que no esperaba. Elena, hace unas semanas vi a Rodrigo almorzando con un hombre que no conocía, en un lugar bastante alejado de su oficina. No le di importancia, porque puede reunirse con cualquiera por trabajo, pero ahora que lo cuentas, me pareció que discutían, no que conversaban tranquilamente. Esa tarde decidí visitar a Rosaura, nuestra vecina de la casa anterior, una mujer de 78 años que había sido notaria durante casi 40 y que desde que se jubiló dedicaba su tiempo a cuidar su jardín y a escuchar los problemas de medio barrio con una paciencia que yo siempre había admirado. Le conté toda la situación, desde la advertencia hasta los pequeños detalles que había empezado a notar en Rodrigo. Rosaura me escuchó sin interrumpir y cuando terminé me dijo algo que se me quedó grabado. Elena, cuando alguien empieza a esconder papeles, casi nunca es por algo bueno, pero eso no significa que sea lo peor que puedas imaginar. Antes de acusar a nadie, junta información. La verdad, cuando existe, siempre deja señales. Siguiendo su consejo, empecé a prestar atención a cosas que antes había pasado por alto sin darles importancia. Recordé que, un mes atrás, Rodrigo me había pedido que firmara unos papeles relacionados con la casa nueva, explicándome que eran simples formalidades del banco para completar el crédito. Yo firmé sin leer con demasiado detalle, confiando en que él ya había revisado todo. También recordé que 2 semanas antes de la mudanza había recibido una llamada de un número desconocido que colgó apenas contesté y que después, cuando marqué de vuelta, nadie respondió. Durante los siguientes días evité preguntarle directamente a Rodrigo, siguiendo el mismo instinto que me había hecho callar la primera noche. En cambio, empecé a revisar con calma la carpeta de documentos de la casa, que guardábamos juntos en un cajón del escritorio. Encontré el contrato del crédito, los papeles de la escritura y al fondo una hoja doblada que no reconocía. Era un comprobante de una segunda solicitud de préstamo, presentada apenas 2 semanas antes de la mudanza, con el nombre de la empresa constructora de Rodrigo como garantía y la dirección de nuestra casa nueva mencionada como aval adicional. No entendía del todo los términos legales, pero sí entendía lo suficiente como para sentir que el estómago se me encogía. Guardé la hoja donde la había encontrado y me senté en la cocina un largo rato, con el teléfono en la mano, sin llamar a nadie, sin escribir ningún mensaje, solamente pensando en cómo preguntarle a mi marido sobre algo que técnicamente yo no debía haber encontrado. 2 días después decidí hacer algo que nunca había hecho en más de 30 años de matrimonio. Llamé a la oficina de la constructora sin decirle a Rodrigo, con la excusa de preguntar por un presupuesto para un vecino. Quien me atendió fue Ignacio, un joven que trabajaba como asistente administrativo desde hacía un par de años y que yo conocía de las fiestas de fin de año de la empresa. Hablamos un rato sobre trivialidades y cuando estaba por despedirme le pregunté, con tono casual, cómo estaba yendo el negocio últimamente. Hubo un silencio breve antes de que Ignacio respondiera, con una voz distinta a la que había usado hasta entonces. La verdad, señora Elena, no sé si me corresponde a mí decir esto, pero desde hace unos meses las cosas no están bien. Perdimos 2 contratos grandes y hay proveedores que están reclamando pagos atrasados. Rodrigo ha estado muy nervioso, aunque frente a los clientes siempre mantiene la calma. Le agradecí la información sin insistir demasiado, para no despertar sospechas de que algo raro estaba pasando. Colgué el teléfono con la certeza de que la advertencia del desconocido no había sido una broma ni una confusión.
Había algo real detrás de todo eso, y ese algo tenía que ver con el dinero y con decisiones que Rodrigo había tomado sin contarme. Esa misma tarde, mientras ordenaba unas cajas que todavía no habíamos terminado de desempacar en el cuarto que usábamos como estudio, encontré un sobre escondido entre unos libros viejos de contabilidad que Rodrigo guardaba desde sus tiempos en la ferretería. Dentro había varias facturas impagas a nombre de la constructora, notificaciones de un banco distinto al que habíamos usado para nuestro crédito y una carta firmada por un abogado que hablaba de incumplimiento de pagos y de posibles acciones legales sobre los bienes declarados como garantía. Reconocí entre los bienes mencionados la dirección de nuestra casa nueva. Sentí que las piezas empezaban a encajar, aunque todavía no entendía la imagen completa. Guardé todo exactamente como lo había encontrado y salí a caminar sola por el barrio, tratando de ordenar mis pensamientos. Recordé la advertencia del hombre del supermercado. Pregúntele de dónde sacó el dinero para pagarlo. Empecé a sospechar que el pastel que Rodrigo pensaba traer esa noche, para lo que él había mencionado como una pequeña celebración pendiente, no tenía nada que ver con una fecha especial, sino con algo que él quería anunciarme mientras yo estuviera de buen humor. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, efectivamente traía un pastel, envuelto en una caja blanca con un lazo dorado. Sonreía de una manera que, en otro momento, me habría parecido encantadora, pero que esa noche me resultó extraña, casi ensayada. «Quiero que celebremos algo importante», me dijo mientras dejaba la caja sobre la mesa de la cocina. «Conseguí resolver el problema de la empresa. Firmé un acuerdo con un inversor que va a poner el dinero que necesitábamos para salir adelante». Le pregunté, tratando de mantener la voz serena, qué tipo de acuerdo había firmado exactamente. Rodrigo dudó un segundo antes de responder, y en ese instante recordé la frase del desconocido con una claridad que me heló por dentro. «Es un préstamo con garantía», dijo finalmente. «Nada de qué preocuparse, todo está resuelto». Le pregunté qué habían puesto como garantía. Él evitó mi mirada por primera vez en toda la conversación y respondió, en voz más baja: «La empresa principalmente. Y bueno, también incluimos la casa, como respaldo adicional. Pero es solo un trámite, Elena, no va a pasar nada». Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies, aunque me mantuve de pie, con las manos apoyadas sobre la mesada de la cocina. Le pregunté con toda la calma que pude reunir por qué había tomado esa decisión sin consultarme, siendo que la casa también llevaba mi nombre en la escritura. Rodrigo bajó la vista hacia el pastel, todavía sin abrir, y después de un silencio largo empezó a hablar. Me contó que meses atrás la constructora había perdido 2 contratos importantes debido a un cambio en las normas municipales de construcción que ninguno de los socios había previsto a tiempo. Los proveedores empezaron a exigir pagos, los bancos negaron nuevos créditos por el historial reciente de la empresa y su socio, un hombre llamado Alberto con quien Rodrigo llevaba casi 15 años trabajando, había decidido retirarse silenciosamente del negocio, dejándolo prácticamente solo frente a las deudas. Rodrigo, según me explicó, había intentado resolver todo por su cuenta, convencido de que lo lograría antes de que yo tuviera que enterarme, porque no quería preocuparme ni hacerme sentir que había puesto en riesgo el patrimonio que tanto nos había costado construir juntos. Le pregunté por qué, entonces, había usado la casa como garantía sin decírmelo, si su intención era protegerme. Me respondió que el inversor que finalmente aceptó ayudarlo había exigido una garantía adicional a la de la empresa, porque el historial financiero de la constructora ya no era suficiente por sí solo. Rodrigo pensó, según sus palabras, que podría pagar la deuda en un plazo razonable, antes de que la garantía representara un riesgo real, y que contármelo solamente serviría para angustiarme sin necesidad. Le pregunté entonces quién era el hombre que me había advertido en el supermercado. Rodrigo se quedó pálido. «No sé de quién hablas», me dijo, aunque su voz sonaba menos segura que un momento antes. Le describí en desconocido lo mejor que pude. Su edad aproximada, su forma de hablar pausada, la manera en que desapareció apenas terminó de advertirme. Rodrigo negó conocerlo, pero algo en su expresión me dijo que no estaba diciendo toda la verdad, o que al menos tenía una sospecha que prefería no compartir conmigo todavía. Esa noche no comimos el pastel. Lo dejamos cerrado sobre la mesa.
como un símbolo silencioso de todo lo que había quedado sin resolver entre nosotros. Dormimos en habitaciones separadas por primera vez desde que nos habíamos mudado, aunque la misma casa que, según acababa de descubrir, ya no era completamente nuestra en el sentido en que yo siempre había creído. Al día siguiente, temprano por la mañana, decidí llamar a un abogado que había conocido años atrás a través de mi trabajo como decoradora, un hombre serio y discreto llamado Fernando Ibarra, especializado en temas de patrimonio familiar. Le expliqué la situación con la mayor claridad posible. La casa figuraba a nombre de ambos, pero Rodrigo había comprometido una parte como garantía de una deuda empresarial sin mi consentimiento explícito, aprovechando probablemente mi firma en documentos que yo había creído simples trámites bancarios. Fernando me escuchó con atención y me pidió que le llevara todos los documentos que había encontrado: el contrato original del crédito de la casa, la segunda solicitud de préstamo, la carta del abogado sobre el incumplimiento de pagos y cualquier papel que yo hubiera firmado los últimos meses sin revisar con detenimiento. Esa misma tarde reuní todo en una carpeta y se la llevé a su despacho. Mientras esperaba que Fernando revisara los papeles, aproveché para llamar a Ignacio otra vez, esta vez pidiéndole, sin dar demasiadas explicaciones, el nombre completo del inversor con el que Rodrigo había firmado el nuevo acuerdo. Ignacio dudó, pero finalmente me lo dio: Teodoro Salas. El nombre no me decía nada al principio, pero algo en la manera en que Ignacio lo pronunció con cierta cautela me hizo pensar que había más historia detrás de ese hombre. Se lo mencioné a Fernando cuando volvió con los documentos revisados y su expresión cambió de inmediato. Teodoro Salas no es un inversor cualquiera, me dijo. Hace años trabajó como asesor financiero de varias constructoras medianas de la zona. Tuvo un problema serio con una de ellas, que terminó en juicio, porque se descubrió que había recomendado garantías excesivas a cambio de comisiones que no siempre eran transparentes. Perdió su licencia profesional durante un tiempo. Si tu marido cerró un acuerdo con él, hay que revisarlo con mucho cuidado. Esa información cambió por completo la manera en que yo entendía la advertencia recibida en el supermercado. Empecé a sospechar que el hombre que se había acercado a mí no era un desconocido cualquiera, sino alguien relacionado directamente con Teodoro Salas, quizás alguien que conocía de primera mano los riesgos de ese tipo de acuerdos. Durante las siguientes semanas, Fernando revisó con detalle el contrato que Rodrigo había firmado con Salas. Descubrió que las condiciones eran mucho más desfavorables de lo que Rodrigo había entendido o de lo que había querido entender. En caso de no cumplir con los pagos en un plazo de 6 meses, Salas tenía derecho a ejecutar la garantía sobre la casa, no solamente sobre la parte proporcional de la deuda, sino sobre la totalidad del inmueble, debido a una cláusula que Rodrigo había firmado sin prestar suficiente atención, presionado por la urgencia de resolver la crisis de la empresa. Con esta información decidí hablar nuevamente con Rodrigo, esta vez de manera mucho más directa. Le pregunté si conocía la reputación de Teodoro Salas antes de firmar el acuerdo. Su respuesta fue evasiva al principio, pero finalmente admitió que un colega le había mencionado algo sobre problemas anteriores de Salas, aunque él había decidido confiar de todas formas, porque era la única opción que tenía en ese momento para evitar que la empresa cerrara por completo y dejara a sus empleados sin trabajo. Pensé que si lograba pagar rápido, nada de esto importaría, me dijo, con una voz que sonaba genuinamente arrepentida. Estaba convencido de que podía resolverlo antes de que tuvieras que preocuparte. Fui un tonto, Elena, pero no quise hacerte daño, quise protegerte de algo que yo mismo no supe manejar. Le respondí que protegerme no significaba decidir sobre mi patrimonio sin contarme la verdad, sino compartir conmigo las decisiones difíciles, incluso cuando dieran miedo. Rodrigo no tuvo una respuesta clara para eso. Se quedó en silencio, mirando el piso de la cocina, mientras yo sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba viendo con total claridad quién era realmente el hombre con el que había compartido más de 3 décadas de vida. 2 semanas después de la noche del pastel, recibí una llamada de un número desconocido. Reconocí la voz apenas dijo las primeras palabras. Era el hombre del supermercado. «Señora Elena, sé que probablemente tiene muchas preguntas para mí», me dijo. «Le pido disculpas por no haberme presentado antes.
Mi nombre es Marcelo Duarte y trabajé durante años junto a Teodoro Salas. Acordamos vernos en un café cerca de mi estudio, un lugar neutral donde yo me sentía segura. Marcelo resultó ser un hombre de aproximadamente 60 años, de trato tranquilo, que me explicó su historia con una honestidad que no esperaba. Había sido socio menor de Salas durante casi 10 años, participando en varios de los acuerdos que éste cerraba con empresas en dificultades. Con el tiempo, Marcelo se había dado cuenta de que muchos de esos acuerdos terminaban perjudicando gravemente a las familias de los empresarios involucrados, mientras Salas y sus socios se quedaban con una parte considerable de los bienes ejecutados cuando los pagos no se cumplían en los plazos exigidos. Plazos que, según Marcelo, estaban calculados deliberadamente para ser casi imposibles de cumplir. Durante mucho tiempo me convencí de que solo estábamos haciendo negocios legales, me dijo Marcelo, revolviendo el café que no había tocado. Pero hace un par de años, un conocido mío perdió su casa por un acuerdo parecido al que su marido firmó, y esa familia quedó destruida. Desde entonces decidí que, cada vez que tuviera la oportunidad de advertir a alguien a tiempo, lo haría, aunque eso significara arriesgarme con Salas. Le pregunté cómo sabía lo del pastel, ese detalle tan específico que me había parecido casi imposible de conocer. Marcelo sonrió con cierta tristeza. Escuché a Salas comentarle a un socio que su marido planeaba darle la noticia con algo dulce para que la sorpresa fuera más fácil de digerir. Lo escuché por casualidad en una reunión donde yo todavía trabajaba como intermediario. Sé que suena extraño, pero esa frase se me quedó grabada y cuando supe qué día sería la mudanza de ustedes, decidí que tenía que hacer algo, aunque fuera acercarme a usted con una advertencia breve, sin comprometerme demasiado. Le pregunté a Marcelo por qué no había sido más directo esa tarde en el supermercado, por qué no me había dicho simplemente que desconfiara del préstamo o que investigara los antecedentes de Salas. Me explicó que en ese momento él mismo no estaba completamente seguro de la gravedad del acuerdo y que temía equivocarse o meterse en un problema legal si acusaba a alguien sin pruebas concretas. Prefirió darme una pista que me obligara a investigar por mi cuenta, confiando en que, si yo era tan observadora como parecía, llegaría a la verdad con el tiempo suficiente para actuar antes de que fuera demasiado tarde. Le agradecí su honestidad, aunque todavía sentía cierta desconfianza hacia sus motivos. Marcelo pareció entenderlo. No espero que confíe en mí completamente, me dijo antes de despedirse. Solo espero haber ayudado a que usted supiera la verdad a tiempo. Lo que haga con esa información depende enteramente de usted. Con toda esta información reunida, Fernando pudo ayudarme a entender con precisión la situación legal en la que nos encontrábamos. La casa, al estar a nombre de ambos, no podía ser ejecutada en su totalidad sin mi consentimiento explícito para ese tipo de garantía. Pero la firma que yo había puesto meses atrás en lo que creí un simple trámite bancario complicaba considerablemente las cosas. Fernando me explicó que existían caminos legales para proteger mi parte del patrimonio, incluyendo la posibilidad de impugnar la validez de esa firma si se demostraba que había sido obtenida sin la información adecuada, y la opción de solicitar una separación de bienes que protegiera al menos una parte de lo que habíamos construido juntos a lo largo de los años. Durante las siguientes semanas, mientras Fernando avanzaba con los trámites legales, Rodrigo intentó de varias maneras reparar el daño causado. Habló con Salas para renegociar los plazos de pago, ofreció vender un terreno pequeño que había heredado de sus padres años atrás y aceptó, sin poner ninguna objeción, que yo estuviera presente en cada reunión relacionada con la deuda de la empresa a partir de ese momento. Reconoció frente a Carmen y frente a nuestros hijos, cuando finalmente les contamos toda la situación, que había cometido un error grave al tomar decisiones importantes sin consultarme, motivado por el miedo a decepcionarme y por el orgullo de querer resolver solo un problema que consideraba enteramente suyo. Nuestros hijos reaccionaron con una mezcla de sorpresa y preocupación, pero también con comprensión hacia ambos. Mi hijo mayor, Bruno, se ofreció a ayudar económicamente si era necesario, algo que yo rechacé con firmeza, explicándole que esa era una responsabilidad que Rodrigo y yo debíamos resolver como adultos, sin comprometer el futuro de nuestros hijos. Mi hija menor, Valentina, me preguntó directamente si pensaba separarme, y no supe darle una respuesta clara en ese momento,
porque yo misma todavía estaba decidiendo qué quería hacer con mi vida. E.O.F. Un mes después, gracias a la venta del terreno heredado y a un acuerdo de pago escalonado que Fernando ayudó a negociar con Salas, la deuda quedó reducida a una cifra manejable, sin comprometer nuestra casa como garantía. Salas intentó, en un primer momento, mantener la cláusula original, pero Fernando demostró, con ayuda de la declaración de Marcelo y de otros documentos reunidos, que existía un patrón de acuerdos abusivos por parte de Salas hacia pequeñas empresas en dificultades, lo cual lo obligó a aceptar condiciones más razonables para evitar una investigación formal sobre sus prácticas. Con el problema económico encaminado hacia una solución, quedaba pendiente el problema más difícil de resolver: ¿qué hacer con mi matrimonio? Rodrigo me pidió en varias ocasiones la oportunidad de reconstruir la confianza que se había roto. Reconocía su error, no buscaba excusas fáciles y mostraba día a día un esfuerzo genuino por incluirme en cada decisión importante, desde las finanzas de la empresa hasta los planes futuros para la casa. Yo, sin embargo, necesitaba tiempo para pensar con claridad, lejos de la presión diaria de la convivencia. Decidí pasar 3 semanas en la casa de Carmen, no como una ruptura definitiva, sino como un espacio necesario para ordenar mis propios pensamientos sin la influencia constante de las disculpas y promesas de Rodrigo. Durante esas semanas retomé una costumbre que había abandonado hacía años: pintar acuarelas los domingos por la mañana, algo que hacía sola, con calma, antes de que el trabajo y la vida familiar fueran ocupando cada vez más espacio en mi tiempo. Rosaura me visitaba algunas tardes, y entre mate y mate me repetía algo que se convirtió en una especie de brújula durante esos días. No tienes que decidir hoy mismo si te quedas o te vas. Solo tienes que decidir cada día si te respetas a ti misma en la decisión que tomes. Hablé también con un terapeuta familiar, algo que nunca había considerado necesario en más de 30 años de matrimonio, pero que en ese momento sentí indispensable. Las sesiones me ayudaron a entender que mi enojo no era solamente por el dinero comprometido, sino por algo más profundo: la sensación de haber sido excluida de decisiones que afectaban directamente mi propia vida, bajo la excusa de que Rodrigo quería protegerme. Empecé a comprender que esa forma de protección, aunque bien intencionada, había sido en realidad una forma de no confiar en mi capacidad de enfrentar los problemas junto a él, como compañera, y no como alguien a quien había que cuidar de la realidad. E.O.F. Al cabo de las 3 semanas volví a la casa, no porque hubiera decidido perdonar automáticamente todo lo ocurrido, sino porque necesitaba tener esa conversación definitiva cara a cara con Rodrigo, en el mismo lugar donde todo había comenzado. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde meses atrás había quedado el pastel sin abrir. Le expliqué, con calma pero con firmeza, las condiciones bajo las cuales estaba dispuesta a continuar juntos. La casa quedaría legalmente protegida a mi nombre en una proporción mayor, como respaldo ante cualquier futura decisión empresarial que él quisiera tomar. Todas las decisiones financieras importantes de ahí en adelante se tomarían entre los dos, sin excepciones ni sorpresas bien intencionadas. Y buscaríamos ayuda profesional de manera regular para reconstruir de a poco la confianza que se había quebrado. Rodrigo aceptó cada una de las condiciones sin poner resistencia, algo que, para mí, fue una señal más importante que cualquier disculpa verbal. Fernando ayudó a formalizar los cambios necesarios en la escritura de la casa y en la organización de nuestras finanzas, de manera que, de ahí en adelante, ningún compromiso importante pudiera tomarse sin la firma y el conocimiento pleno de ambos. No puedo decir que todo volvió a ser exactamente como antes. Hay una parte de mí que sigue recordando, cada vez que Rodrigo llega tarde o recibe una llamada inesperada, la advertencia de aquel hombre en el supermercado. Pero también aprendí algo que a mis 58 años considero más valioso que la tranquilidad ciega que tenía antes. Aprendí a confiar en mis propias observaciones, a hacer preguntas incómodas cuando algo no encaja y a no depender completamente de la versión de los hechos que otra persona, aunque la ame profundamente, decida contarme. Antes de llegar a ese punto de calma, hubo momentos que todavía recuerdo con mucha claridad y que quiero compartir, porque creo que muestran mejor que cualquier resumen lo difícil que fue ese proceso.
Una de las noches más duras fue cuando reunimos a toda la familia para contarles la verdad completa. Preparé una cena sencilla, nada especial, porque no quería que la ocasión se sintiera como una celebración ni como un velorio, sino simplemente como lo que era, una conversación necesaria entre personas que se querían. Bruno, mi hijo mayor, fue el primero en hablar después de que terminamos de explicar la situación. Se dirigió directamente a su padre, con un tono serio que rara vez le había escuchado usar. «Papá, entiendo que quisieras resolverlo solo, pero eso no es protegernos, es dejarnos afuera de algo que también es nuestro. Si la casa se hubiera perdido, todos íbamos a sufrir las consecuencias, no solo tú». Rodrigo escuchó sin interrumpir, con la cabeza baja, y cuando Bruno terminó, simplemente asintió y dijo que tenía razón. Valentina, mi hija menor, fue más directa conmigo. Me preguntó, frente a todos, si yo estaba realmente bien, si necesitaba algo de su parte, si había pensado seriamente en separarme. Le respondí con honestidad que todavía no lo sabía, que estaba tomándome el tiempo necesario para decidir sin apuro y que prefería equivocarme tomándome ese tiempo antes que tomar una decisión apresurada solamente para calmar la incertidumbre de los demás. Ella pareció entenderlo, aunque noté en su mirada una mezcla de tristeza y admiración que no supe bien cómo interpretar en ese momento. Otra escena que recuerdo con claridad fue una tarde, ya durante mi estadía en casa de Carmen, en la que Rodrigo se presentó sin avisar, con un ramo de flores del jardín que habíamos plantado juntos apenas unas semanas antes de la mudanza. No insistió en que volviera con él, ni intentó convencerme con promesas grandes. Simplemente se sentó en el porche de la casa de mi hermana y me dijo: «No vine a pedirte que vuelvas, vine a decirte que, decida lo que decidas, voy a respetarlo, y que lamento profundamente haberte hecho sentir que no eras parte de las decisiones más importantes de nuestra vida». Ese gesto, sin exigencias ni condiciones, fue uno de los factores que más pesó cuando finalmente decidí que quería intentar reconstruir lo que teníamos, aunque fuera de una manera distinta a la anterior. También hubo momentos de duda genuina sobre si Rodrigo estaba siendo completamente sincero. Un día, revisando viejos mensajes de texto en busca de más información para Fernando, encontré una conversación entre Rodrigo y su antiguo socio Alberto, fechada meses antes de que la crisis de la empresa se hiciera evidente para mí. En esos mensajes, Alberto le advertía a Rodrigo sobre los riesgos de asociarse con inversores como Salas, y Rodrigo respondía que no había muchas otras opciones si quería salvar la empresa a tiempo. Ese hallazgo me generó una nueva ola de desconfianza, porque demostraba que Rodrigo sabía, desde bastante antes de la mudanza, que estaba considerando un camino riesgoso, y aún así había seguido adelante con la compra de la casa sin advertirme sobre la fragilidad de nuestra situación financiera. Se lo mostré directamente, sin rodeos, y le pregunté por qué, sabiendo eso, había seguido adelante con la mudanza como si todo estuviera perfectamente resuelto. Rodrigo me explicó que, en ese momento, todavía tenía esperanzas de resolver el problema de la empresa por otros medios, sin necesidad de recurrir a Salas, y que la compra de la casa ya estaba demasiado avanzada como para detenerla sin generar preguntas que no se sentía capaz de responder todavía. Reconoció que debería habérmelo dicho de todas formas, que ocultar información hasta tener una solución se había convertido en una costumbre peligrosa que le costó reconocer como un problema en sí mismo, más allá de la deuda concreta. Esa conversación, aunque dolorosa, terminó siendo importante para entender que el problema principal de nuestro matrimonio no era un único secreto aislado, sino un patrón de decisiones tomadas en soledad que Rodrigo había normalizado a lo largo de los años, probablemente desde mucho antes de la crisis de la empresa. Con ayuda del terapeuta familiar empezamos a hablar de otras situaciones del pasado en las que él había actuado de manera similar, aunque en menor escala. Una inversión pequeña que hizo sin consultarme años atrás, un préstamo que le hizo a un primo sin decírmelo hasta después, decisiones que en su momento parecieron menores, pero que vistas en conjunto mostraban una tendencia clara. Ese trabajo terapéutico no fue rápido ni sencillo. Durante varios meses tuvimos sesiones semanales, en las que aprendimos a nombrar estos patrones sin caer en acusaciones constantes, y en las que Rodrigo tuvo que aprender, de manera consciente y a veces incómoda, a compartir conmigo información que antes hubiera manejado solo
incluso cuando esa información fuera menor o no representara ningún riesgo real. Yo, por mi parte, tuve que aprender a expresar mis dudas y sospechas de manera directa, en lugar de guardarlas silenciosamente como había hecho durante los primeros días después de la advertencia de Marcelo. Para agradecerle formalmente lo que había hecho por mí, me contó que finalmente había dejado de trabajar con Salas por completo y que estaba intentando reconstruir su propia reputación ayudando, de manera independiente, a pequeñas empresas que atravesaban dificultades financieras, esta vez con acuerdos justos y transparentes. No nos hicimos amigos cercanos ni mantuvimos un contacto frecuente después de eso, pero siempre voy a recordarlo como la persona que con una simple frase en una fila de supermercado me devolvió la posibilidad de decidir sobre mi propia vida a tiempo. Un domingo de otoño, casi un año después de la mudanza a la casa nueva, volví a sentarme en el jardín con mis acuarelas como hacía de joven. Rodrigo estaba adentro, preparando café, y por la ventana pude verlo revisar unos papeles de la empresa, esta vez dejándolos abiertos sobre la mesa, a la vista de cualquiera. Pinté durante casi 2 horas, sin apuro, disfrutando del sol de la mañana sobre el jardín que tanto habíamos soñado tener. No sentí que había ganado una batalla contra nadie, sentí simplemente que había recuperado algo mío que casi había perdido sin darme cuenta, la certeza tranquila de que pase lo que pase, siempre voy a poder confiar en mi propio criterio para cuidar de mí misma. Si algo aprendí de todo esto es que el amor verdadero no se mide por cuánto te protegen de la verdad, sino por cuánto te respeta lo suficiente como para contártela, aunque duela. Y también aprendí que confiar en uno mismo, en la propia intuición, en esas pequeñas señales que a veces preferimos ignorar por miedo a lo que puedan significar, es la base más sólida sobre la que se puede reconstruir cualquier relación, o empezar una vida completamente nueva si hace falta. Eso es todo por hoy. Gracias por quedarse hasta el final y por acompañarme en esta historia. Nos vemos en el próximo video, donde les voy a contar una nueva historia real que seguro también les va a hacer reflexionar. Cuídense mucho y hasta la próxima.